Hoy hablaremos de qué es mejor, contratar un seguro o generar un fondo de emergencia. ¿Uno puede sustituir al otro? ¿Cuándo y cómo pueden ayudar a tu negocio? Y si te has preguntado si realmente los necesitas y considerando que su función es protegerte financieramente, es necesario decirte que no son lo mismo. Y confundirlos puede salirte muy caro. Así que quédate hasta el final, pues hoy descubriremos qué, para qué, cuándo y cómo usar estas herramientas financieras. Bienvenidos a De Empresero a Empresario, un podcast de Crezcamos Juntos para acompañarte en el ríspido camino del emprendimiento. Escucha un nuevo episodio cada miércoles 6 a.m. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel y esto es De Empresero a Empresario. Hoy estamos cerrando nuestra miniserie Finanzas de Juguete para Empresas de Verdad y hablaremos de los escudos financieros que todo negocio o persona debe tener para resistir golpes inesperados, el fondo de emergencia y los seguros. Y antes de que pienses que te voy a intentar vender un seguro, para nada, nada de eso. Si bien es cierto que nosotros nos dedicamos a brindar asesoría financiera integral, pues ya en su momento, si nos contratas y tenemos una reunión, vemos que necesitas un seguro, pues te vamos a canalizar con el especialista que corresponda. Pero algo que definitivamente no hacemos, pues es quererles vender algo nada más por ganar una comisión. Eso no. Y esto porque nuestra prioridad siempre será que nuestros clientes crezcan y así crezcamos juntos. Pero bueno, para ir arrancando de lleno, primero debemos saber la diferencia entre un fondo de emergencia y un seguro. Un fondo de emergencia es ese dinero que tienes ahí apartadito, pues por si acaso, por cualquier cosa que llegara a suceder, ¿no? Pero no en la caja chica, ni en el cajón, ni mucho menos debajo del colchón, sino en un lugar seguro y accesible que puede ser una cuenta de ahorro o inclusive una inversión a la vista, que esta no te va a generar, por supuesto, altos rendimientos, pero sí te va a proteger el dinero para que no pierda el valor en el tiempo. Lo importante es que debes de ser de fácil acceso, es decir, que no importando el día, la hora, si es festivo, fin de semana, puedas disponer de ese recurso en caso de requerirlo. Un seguro, en cambio, pues es un contrato en el cual tú te comprometes a pagar una cantidad mensual, semestral o anual denominada prima, y la empresa aseguradora se compromete a cubrir la cantidad pactada o el costo del evento, percance, accidente, conocido como riesgo, que estén estipulados en el contrato. Por ejemplo, un choque del vehículo, una enfermedad, un incendio, un robo de contenidos, entre otros. De esto es muy importante saber que cada aseguradora te puede ofrecer distintas coberturas. Es decir, te va a decir que sí y que no te va a pagar en el momento que suceda la eventualidad. Ellos lo llaman siniestro. Bueno, entonces, si tuviéramos que decir cuál es la diferencia entre ambos, pues básicamente va a ser la disponibilidad de recursos. Porque en el fondo de emergencia lo vas a tener accesible de manera inmediata y en el seguro, para cobrar la suma asegurada, pues se requiere hacer un trámite que nuevamente, dependiendo de la aseguradora, pues puede ser simple y rápido o complejo y tedioso. Y en lugar de que sea algo que realmente te ayude, puede ser algo que se convierta en una terrible pesadilla. Ahora, la siguiente pregunta natural cuando hablamos de este tema es, bueno, ¿para qué puedo ocupar uno y para qué puedo ocupar el otro? El fondo de emergencia, si es de manera personal, pues lo vas a poder usar para un tema médico, un accidente menor, una reparación menor de la casa o del automóvil. Y si es para tu negocio, lo puedes usar para pagar sueldos o préstamos si es que se cayera una venta importante, para reparar maquinaria que se descompone de repente o incluso para el mantenimiento general, para cubrir rentas, servicios o insumos si es que hubiera un bajón de recursos, o afrontar inclusive cualquier imprevisto que surgiera en la operación de tu negocio. En este punto, lo ideal es que tu fondo de emergencia represente de 3 a 6 meses de tus costos fijos, ya sea personal o de tu negocio. Y esto también lo comentamos en el libro El Sendero del Emprendedor. Por cierto, ya tenemos el libro a la venta
búscalo por favor, ya sea en Amazon, búscalo en Mercado Libre, ya está el físico, ya lo puedes adquirir. Realmente es algo que me emociona muchísimo porque es mucho esfuerzo. Es una guía práctica que para ti como emprendedor te va a ayudar muchísimo a darle estructura a ese negocio y no morir en el intento. Pero bueno, ya me desvío un poco. Te decía entonces, lo importante del fondo de emergencia es no usarlo, por favor. Si va a ser un fondo de emergencia, es precisamente un fondo de emergencia para emergencias reales, ¿no? No para la salida del fin de semana, no para la comida, no para el cumpleaños, para emergencias reales. Ahora, respecto al seguro, yo regularmente lo recomiendo para cubrir aquello que es de alto valor o de difícil reposición. Por darte un ejemplo, coche, casa, activos estratégicos del negocio, gastos médicos mayores, el negocio mismo o incluso nuestra vida. Y por ejemplificar un poco más, estos seguros te van a proteger de eventos específicos y más grandes, como el robo con violencia, un incendio, responsabilidad civil, gastos médicos mayores o inclusive la pérdida de activos clave, ¿no? Justo como lo veníamos comentando. Dentro de estos, la casa, el auto, alguna maquinaria. Y tal vez me preguntes, oye, José Manuel, ¿y cómo sé si tengo que cubrir un activo con seguro o lo puedo cubrir con mi fondo de emergencia? Bien sencillo. Pregúntate, ¿ese activo lo podrías reponer fácilmente con tu fondo de emergencia? Si la respuesta es no, entonces es algo que debes cubrir con un seguro. En el tema personal, por ejemplo, no es lo mismo cubrir una caída de bicicleta que un accidente en automóvil o una emergencia médica por apendicitis o algo que requiera cirugía. Para temas de alto costo como esto último, lo mejor será tener un seguro de gastos médicos mayores. Lo importante es que contrates el seguro, si es que vas a contratar el seguro, que cubra realmente tus necesidades y que tu asesor realmente te asesore, porque híjoles, como en todos lados, no va a faltar el que nada más va a querer venderte la póliza que le deja mayor comisión, la más cara. Así que ve buscando a alguien de confianza. Y ya si necesitas a alguien de confianza, pues con mucho gusto te podemos pasar el contacto de quien realmente te puede ayudar a resolver esas necesidades específicas. Por supuesto, con toda integridad y con todo profesionalismo de que no te va a vender absolutamente nada de lo que no necesites, ¿sale? Algo importante entonces que debes saber es que los seguros también tienen letras chiquitas, deducibles, exclusiones y tiempos de espera. Por eso, no debes confiarte completamente nada más de tener el seguro. Y debes revisar a detalle el contrato, coberturas e incluso saber procesos para cobro de las sumas aseguradas, otra vez para evitar sorpresas. Y aquí te voy a dar un ejemplo bien sencillo en tema de seguros. Nosotros que trabajamos en el tema inmobiliario, no es lo mismo un seguro de daños que te ofrece una institución como Foviste o Infonavit al seguro de daños que te ofrece el banco. El banco te ofrece mucha mayor cobertura que el que te ofrecen las instituciones. Entonces es importante que sepas que te cubre uno, que te cubre el otro, para en su caso contratar uno adicional que te cubra lo que tú realmente estás necesitando. Ahora que ya sabemos qué es y para qué es cada uno, pues vamos a poner un par de ejemplos, ¿no? Para saber cuándo y cómo usar cada uno y evitar, por supuesto, cometer los dos errores más comunes. El primero, de aquellos que dicen, ¿para qué ahorro si tengo seguro? Y luego se frustran cuando el seguro no les cubre todo o tardan meses en pagarles. O lo segundo, ¿para qué pago seguro si tengo ahorros? Hasta que el imprevisto cuesta 10 veces más de lo que tenían en su fondo y dicen, debí de haber contratado el seguro. Pero bueno, vamos con el ejemplo. Imagínate que tienes una panadería. ¿Cuáles serían tus activos más importantes en la producción y venta del pan? El horno, la mezcladora de ingredientes, las charolas donde se colocan los panes para su cocción, la camioneta de reparto. Y de estos, pues lo obvio serían, pues el horno y la camioneta, ¿o no? Porque si te quedas sin mezcladora, pues dentro de lo que cabe, pues con las personas que trabajan contigo, se puede hacer de manera manual y se resuelve, ¿no? ¿Va a llevar un poquito más de tiempo? Sí, pero lo resuelves. Pero ¿y si te quedas sin el horno o la camioneta de reparto? Vamos a explorar ahora qué situaciones pueden suceder con estos dos activos. El primero, si se te descompone el horno y requiere atención inmediata, pues esto lo pagas con tu fondo de emergencia. Pero si el horno resulta que ya no tiene solución
y requieres uno nuevo, ahí es donde entra tu seguro. Y el fondo de emergencia lo puedes ocupar para rentar otro o incluso dar el anticipo de uno nuevo en lo que cobras el seguro para liquidarlo y reponer tu fondo si es que la cobertura lo permite. Todo va a depender de la urgencia y necesidades de la producción, por supuesto. Respecto a la camioneta, si se te descompone o requiere mantenimiento, pues el fondo de emergencia será quien dé la cara para cubrir estos gastos. Pero si te la roban, es donde entra el seguro. Sin embargo, para no quedarte sin tu reparto, ocupas tu fondo de emergencia para rentar uno mientras repones el otro. ¿Te das cuenta que tanto el seguro como el fondo de emergencia son necesarios? Porque el fondo será tu paracaídas de corto plazo y el seguro tu red de protección ante lo catastrófico. Y cada herramienta va a cumplir su función respecto a la necesidad requerida de manera personal o de tu negocio. Ahora, para darte una herramienta que te diga cómo organizarlos estratégicamente, te voy a recomendar seguir estos 3 pasos. El primero, calcula tus costos fijos mensuales. Y de esto ya hablamos en un episodio anterior. Si no lo has escuchado, búscalo y ahí lo vas a encontrar toda la explicación del tema de los costos fijos. Segundo paso, crea un fondo de emergencia que cubra de 3 a 6 meses en una cuenta separada. Esto para poder cubrir cualquier eventualidad de manera rápida y no pares tu producción o tus ventas. Tercer paso, contrata los seguros que cubran riesgos críticos de tu negocio, ¿sale? O de tu persona también, pero deben ser aquellos que realmente te van a causar una lesión financiera en dado caso que llegaran a suceder. Y te voy a platicar una anécdota así bien rápida. Una cliente tenía un buen fondo de emergencia, y te hablo de un buen fondo de emergencia, pero pues nunca contrató un seguro contra robo, porque en la zona que tiene su negocio, pues es una zona muy segura, ¿no? Sin embargo, una madrugada entraron a su local y se llevaron equipo, inventario y hasta las cámaras. Y pues entonces le tomó casi un año recuperarse porque pues su fondo no alcanzó. Incluso tuvo que solicitar financiamiento porque pues las ventas realmente bajaron al no poder operar y no tener lo necesario para recuperarse rápidamente. Así que ten presente que un fondo de emergencia sin seguro pues podría ser como un escudo sin espada. Ya para ir finalizando y cerrar esta miniserie Finanzas de Juguete para Empresas de Verdad, espero que estos episodios te hayan ayudado a dejar de jugar con tus finanzas y empezar a manejarlas con la seriedad que tu negocio merece. Recuerda que todos pueden emprender, pero emprender no es para todos. Nos escuchamos la próxima semana en De Empresero a Empresario.